Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Veterincast Porcinos, el espacio donde exploramos las últimas innovaciones y mejores prácticas en la producción porcina. Mi nombre es Jocelyn Castro y en el episodio de hoy hablaremos de un tema muy interesante y pues es el manejo de la salud intestinal porcina. Recordando un poquito, la salud intestinal es uno de los pilares para garantizar el bienestar y la productividad de los cerdos. Por eso, en el episodio de hoy exploraremos qué factores influyen en esta salud digestiva de los cerdos, desde la nutrición hasta el manejo de las enfermedades que pudieran desencadenarse y cómo los productores pudieran implementar estrategias para optimizar el rendimiento de los cerdos. Y para ello contamos con la participación de un experto en nutrición y salud animal, el doctor Luis Miguel Gómez Osorio, quien es médico veterinario zootecnista, cuenta con una maestría en inmunología y biología molecular, un posgrado en nutrición animal y además ha realizado estancias en diferentes partes del mundo, como son Francia, España, Estados Unidos, y pues tiene más de 20 años de experiencia en interacción entre el sistema inmune y la nutrición. Y pues además en este episodio nos guiará a través de estos aspectos y nos profundizará un poquito en el tema. Pues bien, bienvenido doctor. Hola, doctora Jocelyn, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí poder participar de este podcast tan importante que he venido siguiendo y que me ha parecido muy interesante. Pues al final, una frase que uso mucho es que el paciente tiene lo que el médico sabe. Entonces, todo lo que es educación, al final, como que nos cambia mucho la mentalidad y es en beneficio de los animales, porque si nosotros no conocemos las enfermedades, no podemos diagnosticarlas, mucho menos tratarlas y tampoco podemos realizar un adecuado manejo. Muchas gracias por la invitación, feliz de participar y bueno, adelante. Al contrario, doctor, gracias por compartirnos de su tiempo y de sus conocimientos en este tema que vemos que es tan importante y tan extenso. Si le parece, entonces damos inicio a este episodio. Y pues para empezar de lleno ya con el tema, me gustaría, doctor, que pues preguntarle si nos podría explicar qué se entiende por salud intestinal en cerdos y por qué es tan importante justamente para el bienestar y el rendimiento productivo. Sí, Jocelyn, yo creo que si uno piensa en salud intestinal en los cerdos, tiene que trabajar la palabra equilibrio y ese equilibrio en ese tracto gastrointestinal, cuidar muy bien la mucosa primero que todo, tiene que tener en cuenta una microbiota equilibrada y sobre todo un correcto funcionamiento del sistema inmune local. Cuando uno piensa en la interacción entre nutrición y sistema inmune, es importante destacar que al final del día todo lo que come el cerdo va a tener un impacto en todo lo que es su tracto gastrointestinal, en la absorción eficiente de nutrientes y sobre todo proteger el animal contra patógenos. Entonces digamos que de manera resumida uno pudiera pensar que es fundamental el bienestar y rendimiento productivo y en eso un intestino sano pues va a tener 5 puntos claves. El primero es mejorar la conversión alimenticia. Segundo es reducir el riesgo de infecciones gastrointestinales, que seguramente vamos a hablar más tarde de ellas. Minimizar el uso de antibióticos, no decir que estamos en contra de los antibióticos, pero sí hacerlo un uso más racional. Y aumentar el crecimiento y la eficiencia alimentaria. Y el último punto, no menos importante, al final, si nosotros hacemos las cosas bien, mejoramos el bienestar del animal. Ok, doctor, muchas gracias por responder la pregunta. Hace un momento, iniciando la respuesta, mencionó sobre la microbiota intestinal y justamente el equilibrio, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega esta microbiota en la salud general de los cerdos y cómo puede justamente una microbiota que esté desequilibrada afectar este rendimiento? Bueno, yo creo que vamos por partes. La primera es que cuando la microbiota intestinal es entendida como una comunidad de microorganismos que juegan a favor del cerdo, es decir, le ayudan a realizar distintas funciones, nosotros estamos entendiendo que juega un papel fundamental en procesos básicamente como la digestión de nutrientes. Hay cosas que el hospedero, llámese el cerdo, no puede descomponer por sí solo, no puede ayudar de esos componentes grandes que vienen en el alimento, formar moléculas que aproveche el cerdo
cerdo. Entonces, se necesita la ayuda de la microbiota, como ciertos carbohidratos complejos, como fibras, y eso va a ayudar también a absorber mejor los nutrientes. Lo segundo es la protección contra patógenos, porque esa microbiota buena compite con microorganismos que son patógenos y esa microbiota buena es capaz de limitar su crecimiento y evitar infecciones, simplemente por una competencia de recursos, por una competencia de nutrientes y llenar los espacios con microorganismos buenos para que los malos no tengan espacio. Tercero, es un estímulo del sistema inmunológico. La microbiota es quien se encarga de entrenar el sistema inmune para que cuando llegue un patógeno pueda tener una adecuada respuesta. La madurez del sistema inmunológico es fundamental y es única y exclusivamente hecha a través de la microbiota. Y el otro punto que es claro también mencionar es que se producen unos metabolitos beneficiosos que no los genera el cerdo, sino que los genera la microbiota, como cuáles, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, acético, propiónico, butírico, y estos nutren las células intestinales y reducen la inflamación. Entonces, digamos que puede ser muchos conceptos, pero al final del día es importante uno quedarse como con esas ideas claras de por qué la microbiota juega un papel importantísimo. Segundo, ¿por qué la disbiosis? La disbiosis es cuando se altera esa microbiota y eso afecta negativamente el rendimiento productivo en los cerdos y digamos que lo podemos explicar de varias maneras. Uno, problemas intestinales. Entonces, cuando hay problemas intestinales, obviamente la digestión es menor, hay menor absorción de nutrientes, entonces de algo que teníamos nosotros en la comida, mucho de ella se va a ir en las heces y no va a hacer las funciones ni tampoco a generar la ganancia de peso que necesitamos. Se va a alterar el crecimiento, etcétera, etcétera. Segundo, cuando nosotros tenemos una disbiosis, se aumenta la susceptibilidad a infecciones porque se empieza a dañar esa barrera intestinal, las uniones estrechas se sueltan, y también se crea un ambiente favorable para esos patógenos. Tercero, que muchas veces no lo comentamos porque estamos hablando de animales de producción que son de corta vida, pero cuando nos vamos al tema de reproductores o reproductoras, es importante hablar de la inflamación crónica, que es una inflamación poca, de bajo nivel, pero constante. Eso genera un estrés metabólico y al final lo que hace es reducir también mucho el bienestar, porque pues qué peor para el bienestar que un animal que tenga una inflamación constante y una molestia constante durante toda su vida. Un animal que vive 4 o 5 años con una bajo nivel de inflamación, pues obviamente va a afectar su confort y su homeostasis. Uso excesivo, por ejemplo, de recursos corporales, cuando hay disbiosis se pierde mucha energía, se pierde energía que de otra manera uno la pudiera recanalizar a ganancia de peso. El sistema está tratando de defenderse porque hay microorganismos que están patógenos o digamos microorganismos no patógenos que están constantemente estimulando el sistema inmune de forma innecesaria y eso se lleva toda la energía. Eso yo creo que es básicamente el efecto de la microbiota buena y el efecto de la microbiota no tan buena cuando hablamos de disbiosis. Ok, doctor, como bien lo menciona, entonces el hecho de tener una microbiota intestinal que esté desequilibrada nos desencadena varios problemas. Como bien lo menciona, el hecho de que el animal esté inmunodeprimido, entonces nos va a ocasionar precisamente problemas en el bienestar de los cerdos, en la ganancia de peso y pues además pérdidas económicas, ya que la absorción de nutrientes no es adecuada y se pierden en las heces. Además hay un gasto de energía que, como bien lo dijo, se desperdicia. Y como sabemos, pues todo empieza a partir de una buena nutrición o de proporcionarle al animal pues herramientas para esta conversión. Entonces, doctor, ¿qué componentes en la dieta ya de lleno son fundamentales para promover una buena salud intestinal en los cerdos? Es una muy buena pregunta y cada vez más hay artículos científicos y hay experiencias prácticas en las cuales nosotros tenemos que considerar varios de los aspectos. Y yo creo que lo que nosotros podemos entonces, digamos, a grandes rasgos agrupar, disculpen la bulla del perrito, es básicamente las fibras dietéticas, por ejemplo,
las fibras dietéticas y las podemos clasificar en fibras solubles e insolubles y ellas ayudan a regular la motilidad, por ejemplo, intestinal y estimular esa fermentación que nosotros llamamos fermentación benéfica, porque hay una fermentación que no es tan buena, pero hay una que sí es buena. ¿Por qué? Porque en esa fermentación se producen ácidos grasos volátiles, específicamente uno que es fundamental, que se llama el butirato, que es fuertemente antiinflamatorio y que tiene un papel regulador en todo lo que es el intestino grueso, que es la fábrica de microorganismos del cerdo. También uno puede incluir, por ejemplo, algunos compuestos que van a tener una buena influencia, como los FOS, fructooligosacáridos y galactoligosacáridos también, o los GOS o los GOS, y componentes como la lignocelulosa. También podemos hablar de prebióticos y probióticos, que son bastante conocidos. Prebióticos es el alimento de las bacterias buenas o de los microorganismos buenos, y los probióticos son los microorganismos que nosotros les damos externamente al cerdo para que ayuden a reforzar y a equilibrar esa microbiota. Un punto no, digamos, no menor es considerar los aminoácidos. Hay aminoácidos que son fundamentales para el sistema inmune y que no los consideramos cuando hablamos de crecimiento. Me explico. Todos los requerimientos de los cerdos están basados en NRC y el NRC simplemente habla de requerimientos para lograr desempeño, no generar unas deficiencias, pero nunca habla de los requerimientos para la salud, para mantener esa salud o cuando un animal se enferma, cómo recuperarlo más rápido. En eso hablamos de glutamina y treonina como unos aminoácidos importantes y tienen que ver mucho con la reducción de la permeabilidad intestinal, entonces evitar ese intestino permeable. Ácidos grasos de cadena corta, que ya los hablamos, propiónico, acético y butírico, sobre todo butírico. Ácidos orgánicos también es un grupo muy utilizado ahora, acidificar el intestino para evitar sobrecrecimiento de bacterias patógenas y aumentar el de las benéficas. Aceites esenciales y fitogénicos es otra categoría que viene ganando mucho terreno. Extraídos, por ejemplo, de orégano, de tomillo, de cilantro y otros aceites esenciales que están bien caracterizados. Tienen una capacidad antiinflamatoria, antioxidante y tienen también un efecto positivo en microbiota intestinal. El último grupo que viene ganando mucho terreno ha sido los lignanos y en general los polifenoles, porque tienen fuertes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y lo que hacen es evitar que ese daño por estrés oxidativo en el animal se genere. Entonces yo diría que, digamos, a manera de resumen, Jocelyn, es que todos estos grupos de productos ayudan a optimizar la salud intestinal, reducir la incidencia de enfermedades intestinales y al final, pues, ¿qué queremos nosotros con los productores? Aumentar el rendimiento productivo en los animales. Bien, como vimos, doctor, pues nos podemos valer de muchas herramientas precisamente para mantener un poquito más equilibrada esta microbiota. Hace un momento comentó acerca de las fibras solubles e insolubles y me gustaría profundizar un poquito más en el tema. ¿Qué tanto se consideran actualmente en la alimentación del cerdo y qué impacto tienen en la absorción de los nutrientes a nivel intestinal? Sí, eso es una buena pregunta. Yo diría que se ha venido generando más conciencia de la importancia en fibra soluble y fibra insoluble. Sin embargo, hay que recordar que cuando, digamos, el concepto fibra se empezó a trabajar en rumiantes y en el tema de los rumiantes. Sí, se conoce muy bien el tema de fibras, de cómo funcionan, todo esto que es importante. En el tema de aves y cerdos, por ejemplo, estamos más incipientes y cuando uno se encuentra los problemas es cuando lo obligan como a repensar y a cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la constipación de la cerda, por ejemplo, de los problemas de estreñimiento, ahí es donde empezamos como a decir, ¿será que hay que tener ciertos componentes en la dieta para evitar esa constipación? Y ahí es donde también nosotros, digamos, repensamos mucho la nutrición
y ya no simplemente decimos es que se necesita una fibra cruda, la cual es una, digamos, forma de evaluar la fibra bastante poco confiable porque se quedan muchos componentes de la fibra por fuera y estamos subvalorando el componente fibroso del alimento. Segundo, cuando nos vamos a fibra en detergente neutro, que fue lo que propuso Van Sus por allá en el año de 1970, es interesante porque es una mejor caracterización de la fibra, pero hay muchos componentes de la fibra soluble, por ejemplo, que se pierden, entonces no se puede caracterizar bien. Y ya luego hablamos de conceptos de fibra soluble e insoluble. La fibra soluble se refiere a un concepto de simplemente que los componentes fibrosos son compatibles con el agua y se solubilizan, pueden formar algo de viscosidad intestinal, y la fibra insoluble no se solubiliza con el agua, pero tiene una característica importante y es que aumenta la motilidad intestinal. Y dependiendo de lo que uno quiera buscar, si quiere buscar, por ejemplo, un vaciado gástrico mayor o menor, o si quiere favorecer el movimiento intestinal, ahí hay una oportunidad importante. Entonces, cuando ya, digamos, miramos el concepto más evolucionado ante fibra digestible, fibra soluble e insoluble, también nos damos cuenta que hay una tercera categoría que es fibra fermentable. Es esa fibra que buscamos que vaya al intestino grueso, se fermente y produzca ácidos grasos volátiles como el butirato para que se genere un efecto positivo. Lo que no queremos es que las fibras se fermenten en el intestino delgado porque allí es donde puede proliferar microorganismos como Clostridium y nos puede generar inconvenientes. Lo que queremos es que se fermente en intestino grueso para generar la producción de butirato y generar efectos positivos. Entonces, digamos que a grandes rasgos el tema fibra necesitamos estudiarlo más, ser más conscientes entre los nutricionistas que al final del día no podemos formular con fibra cruda, sino que tenemos que ser un poco más precisos y llegar a conceptos al menos de fibra soluble e insoluble. Precisamente como lo menciona, entonces ir planteándonos pues las posibilidades que tenemos, lo que queremos lograr para hacer uso bien de estas fibras y no desencadenar otros problemas que nos puedan traer a la larga a lo mejor un daño en el rendimiento de los cerdos o precisamente en el bienestar que ellos tienen, que finalmente es lo que buscamos para garantizar precisamente un buen funcionamiento de nuestra unidad productiva. Ahora me gustaría que planteáramos a nuestra audiencia cómo podemos realizar un buen manejo de la salud intestinal y como sabemos, en el caso de los cerdos, pues los primeros días de vida son cruciales para el desarrollo de esta salud intestinal. Y por esto me gustaría preguntarle cuáles son las recomendaciones nutricionales durante el destete para minimizar problemas digestivos. Sí, Jocelyn, mira, yo creo que en el momento del destete se juntan todas las cosas que pueden afectar un cerdo. Y además que considerando esas cosas que pueden afectar, el sistema digestivo e intestinal aún es bastante inmaduro porque viene en un desarrollo, digamos, gradual, y lo que hacemos muchas veces es generarle cambios bruscos entre la leche materna y el alimento sólido. Entonces, para uno minimizar, digamos, esa transición que es tan importante como tú lo mencionas, yo diría que uno pudiera considerar las siguientes como estrategias nutricionales. Primero, utilizar dietas altamente digestibles, ¿cierto? Entonces recordemos que la digestibilidad es simplemente lo que come el cerdo versus lo que excretan las heces. Esa es una definición del libro. Sin embargo, cuando lo aplicamos un poco más en el contexto de salud, uno utilizar ingredientes de alta calidad y fáciles de digerir, también tiene que tratar un poco de ayudarle a través de la dieta sólida, como imitar lo que está pasando en la leche. Entonces, por eso utilizar, digamos, componentes en la dieta como proteínas de origen lácteo, llámese sueros de leche o lactosa, que son bastante utilizados. Dividir las dietas de preinicio en preinicio temprano, preinicio medio y preinicio tardío es una buena estrategia para poder manejar estas materias primas, proteínas vegetales procesadas como por ejemplo proteína de soya hidrolizada, excelente herramienta, excelente opción. Y lo que hacemos es no como sobrecargar ese intestino para no generar fermentación indeseada en el colon.
Otra cosa importante es que ayudemos a colonizar de buena forma ese intestino, no que lo colonicen las malas bacterias que puedan estar afuera, sino las buenas bacterias. ¿Qué hacemos para eso? Prebióticos y probióticos. Prebióticos como los FOS, fructoligosacáridos, o los MOS, mananoligosacáridos, que promueven el crecimiento de bacterias buenas como lactobacillus y bifidobacterium, que es como lo que uno tiene que aprenderse de microbiota buena. Y otro punto importante es tener proteínas de muy buena calidad, no exagerar en la proteína cruda, sino más bien en formular con aminoácidos el concepto de proteína ideal y utilizar proteínas de alta calidad. ¿Cuáles son las proteínas de alta calidad? Las de alta digestibilidad, de origen animal, por ejemplo, plasma sanguíneo, harinas de pescado y algunos productos lácteos o en el caso de vegetales como la proteína hidrolizada. No hay que olvidar que un exceso de proteína cruda es nefasto, es completamente perjudicial para el cerdo, porque lo que hace es que ese exceso de proteína no se absorbe en el intestino y se va al intestino grueso, se fermenta y la fermentación de la proteína es completamente perjudicial para la salud del cerdo. También se pueden incluir ácidos orgánicos, como por ejemplo un fórmico, butírico, de pronto un butírico protegido, y eso ayuda a evitar el crecimiento de bacterias patógenas claves como la E. coli y la salmonella. También se pueden añadir aceites esenciales que ya habíamos mencionado anteriormente en esa etapa del destete, como por ejemplo orégano, tomillo, canela, no lo habíamos mencionado, es fundamental. Y el manejo gradual, uno no puede hacer un destete tan brusco, tan repentino. Ojalá uno hiciera el destete al día 28 y no al día 21 como muchos lo hacen. Y esa transición gradual es para que ese sistema se adapte y pueda reducir digamos, como el impacto que tiene, y lo que uno puede hacer es incluir esas dietas de preinicio de alta digestibilidad. Las fuentes de energía también fácilmente disponibles, entonces estamos hablando de lactosa, por ejemplo, almidón de buena calidad, almidón que sea precocido, que sea de pronto gelatinizado también. Esto va a ser fundamental. Bueno, qué pena me extendí, pero es que este es un tema crítico y creo que vale la pena como trabajarlo bien a profundidad. No, no se preocupe, doctora, al contrario, está muy bien que explique un poquito más estos temas y profundizar justamente en algunos conceptos. Doctor, me gustaría justamente profundizar en el concepto de proteína ideal, proteína cruda, proteína digestible para las personas que nos ven, los productores, eh, que a lo mejor pues sepan un poquito más de qué estamos hablando, profundizar en estos temas. Sí, claro. Bueno, lo primero es que uno cada vez que habla de estos temas tiene que tomar un concepto. Hace poco di una conferencia sobre nutrición de precisión y es que las dietas no pueden ser las mismas para todos y dietas plastificadas. Las dietas tienen que ser adaptadas a las condiciones de cada granja, a las condiciones ambientales y a la particularidad del sistema productivo. Entonces, para eso uno necesita hilar muy fino. Proteína es algo grande, digamos como el edificio, pongámoslo en un contexto metafórico, es un edificio, y la proteína cruda realmente no es una valoración tan precisa de lo que es la cantidad de proteína en una dieta, porque la proteína cruda es simplemente medir el nitrógeno que hay en un alimento, multiplicarlo por 6,25. Se sabe que la cantidad de nitrógeno aproximadamente es un porcentaje, digamos, constante de lo que es una proteína, pero no es tan cierto porque hay, por ejemplo, harinas de origen animal que el nitrógeno es más alto, hay otras materias primas que el nitrógeno es más bajo, entonces como siempre trabajamos con promedios, nos podemos equivocar. Lo otro es, y así medimos la proteína cruda. Medimos el nitrógeno por una técnica que se llama Kjeldahl, lo multiplicamos por 6,25, eso nos da un porcentaje de proteína. No es cierto, pero digamos que es útil. Y después ya hablamos de proteína digestible. Sabemos que no toda la proteína la absorbe el cerdo. Entonces, mucha parte de la proteína se puede ir a través de las heces. Alguien decía una frase muy bonita que decía, al final no somos lo que comemos, sino lo que absorbemos. Y eso es una buena definición de proteína digestible. No es la proteína que está en el alimento, sino la proteína que le queda al cerdo para realizar las funciones. Proteína ideal.
el concepto de proteína ideal, hay que ser honestos y hay que decir que viene mucho de las aves. Las aves han sido pioneras en el concepto de proteína ideal, pero es darle aquellos aminoácidos que realmente requiere el cerdo. Y para eso utilizamos como base la lisina. Y en eso entonces lo que hacemos nosotros es con un porcentaje, tomando como 100% la lisina, cuánto debemos formular los otros aminoácidos. Si tenemos la proteína que es el edificio, cómo nosotros organizamos esos ladrillos o esos bloques, nos va a dar digamos, una buena estructura o una mala estructura. Si yo, por ejemplo, sé cuáles son la combinación de aminoácidos específica para generar una buena ganancia de peso, un animal magro, un animal con unas buenas condiciones y una salud, esto al final pues va a decir mucho simplemente que formular con proteína cruda. Yo puedo formular una dieta con 23% de proteína cruda o 21%, de muy mala calidad, u otra que sea de 21% pero de muy buena calidad. O puedo formular una de 19% con una muy buena calidad de proteína que me va a dar mucho mejor desempeño que la de 21% con una proteína de muy mala calidad. Llámese mala calidad cuando los aminoácidos no están balanceados y cuando el perfil de aminoácidos no es el correcto para lo que estamos buscando. Ok, bien, doctor, le agradezco precisamente para que tengamos un panorama más general de lo que es el tema, podamos Sí. abordarlo bien y precisamente con estas especificaciones que vamos viendo a lo largo de las preguntas. Hace un momento hablamos de los días críticos para la línea de destete, pero justamente qué pasa en la línea de producción, los cerdos que van para abasto o incluso los mismos reproductores. ¿Qué recomendaciones o puntos clave en relación con la nutrición podrían realizarse para cuidar esta salud intestinal? Sí, yo creo que lo primero es empezar bien. Lo que empieza bien, termina bien. Preparar, uno, por ejemplo, le dicen, en el caso mío, cuando hago consultorías o en mi actividad laboral, me dicen, oiga, recomiéndeme un producto para la finalización porque tengo que retirar los antibióticos y esa retirada de antibióticos, pues no puedo dejar los cerdos tan vulnerables. Y yo les digo, sí, yo le puedo recomendar un fitogénico, le puedo recomendar esto, pero usted me pregunta honestamente qué debería hacer. Empiece bien desde el destete. ¿Por qué? Porque desde el destete, y es más, desde que nacen los cerdos, es más, desde la cerda. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera microbiota que va a tomar el lechón? La de la mamá, la de la vagina de la mamá y la de las heces de la mamá. Entonces, si yo tengo una mamá que le entregó una buena microbiota, estoy como dándole las mejores herramientas al cerdo para que no se vaya a morir en ese momento que está teniendo tan duro en la lactancia, por ejemplo, en la etapa de lactancia, donde está naciendo, se está enfrentando al medio, etcétera, etcétera. Después del destete, fundamental porque está terminando de madurar su sistema intestinal y su sistema inmunológico. Y ya cuando tengo un buen cerdo rústico, buena microbiota, buena salud intestinal, ahí sí me voy para los periodos de engorde y finalización y hago cosas para ello, ¿cierto? Pero ya tengo las buenas bases. Yo no puedo construir cosas cuando no tengo buenas bases. Puedo medio arreglar cosas, pero lo fundamental quedó mal hecho. Entonces, en esos periodos de engorde y finalización, es crítico, primero, hablar de minimizar el contacto con enfermedades o con agentes infecciosos. Los puntos de bioseguridad son fundamentales y mantener la nutrición para que el sistema inmune tenga, digamos, una buena respuesta en el caso de un desafío. Por ejemplo, uno puede pensar en las estrategias nutricionales en tres puntos claves. El primero, hacer animales inmunocompetentes para que no se enfermen. Dos, se enfermaron, no hay nada que hacer. Tener estrategias nutricionales para que se recuperen y el impacto de la enfermedad no sea tan grande y que no se mueran, ¿cierto? Porque al final un cerdo muerto es una pérdida muy grande. Y tercero, ayudarles con estrategias nutricionales para que cuando salgan de la enfermedad logren, a pesar de que sabemos que los cerdos, bueno, es un tema debatible, hay investigadores que dicen que el cerdo no tiene crecimiento compensatorio, otros que dicen que sí. Igualmente, hay que darles dietas para que se recuperen y salgan fácil en esa etapa de recuperación donde tenemos un buen chance de
recuperar en algo lo que se perdió durante la enfermedad. Entonces yo diría que eso es fundamental para ese manejo. Vale, doctor, ahora que sabemos un poco más acerca del panorama general y cómo obtenemos estos desafíos teniendo una unidad de producción, que precisamente son las enfermedades y cómo afectan, pero también justamente las estrategias y las herramientas que podemos ocupar para enfrentar de la mejor manera o en medida de lo posible para evitar estas pérdidas, las enfermedades, porque como sabemos, uno de los grandes retos en la porcicultura son estas enfermedades intestinales que pueden generar grandes pérdidas económicas y que nos afectan desde el destete, en productores, en engorda. Le quería preguntar cuáles son las enfermedades intestinales más comunes en los cerdos y cómo es que afectan esta salud o rendimiento e incluso el bienestar de los animales. Uy, Jocelyn, me acuerdo de la universidad y bueno, podríamos aquí quedarnos hablando de muchas. Yo le voy a decir honestamente las que yo más veo en la práctica. Yo tengo la fortuna de hacer servicio técnico en muchos países, desde México hasta Argentina prácticamente. Yo no le voy a decir todas, pero le digo las que para mí son más frecuentes, más prevalentes y las que generan un mayor impacto en la industria. No se las voy a decir todas y digamos, pues el que quiera profundizar un poco más, le podemos mandar libros y artículos sobre el tema. Yo qué veo, por ejemplo, yo veo diarreas neonatales y diarreas en el postdestete. Aquí hay que, digamos, nombrar E. coli o Escherichia coli, sobre todo Escherichia coli enterotoxigénica, la que nosotros llamamos ETEC, y es muy común en lechones jóvenes. ¿Qué ve uno en la práctica? Diarreas bastante severas y el animal no se muere por la E. coli, sino que se muere por la deshidratación. Generan bastante pérdida de peso y definitivamente, si uno no las trata, pues hay, digamos, consecuencias graves, altas mortalidades, entre otros. Lo que uno ve también muy frecuentemente son diarreas virales. Entonces, otra vez, nos exageramos con el uso de antibióticos cuando los virus no son susceptibles a los antibióticos, principio básico de la farmacología. ¿Qué pasa con estos rotavirus? Afecta mucho a los lechones jóvenes y lo que hace es que son fuertemente proinflamatorios, generan unas gastroenteritis tremendas y una característica que uno ve mucho en campo es que las diarreas son muy acuosas. Debilita mucho los cerdos, entonces uno ve mucha desuniformidad en los lotes cuando hay estos problemas. Y el tema es que el rotavirus le abre la puerta a las bacterias, como que inmunodeprime el cerdo y ahí aprovechan otras bacterias y que no eran mm, en su concepto primario patógenas, pero ellas son capaces de colonizar porque el rotavirus les abrió la puerta, ¿cierto? Eh, Otra característica o otro, perdón, patógeno que está involucrado mucho es aquel generador de la coccidiosis. La coccidia en los cerdos se llama Isospora suis y afecta mucho los primeros días de vida. La coccidia es un parásito ubicuo, es decir, que está en toda parte, uno no sabe por qué aparece. De hecho, se llama la enfermedad de la nueva caseta, es decir, que casetas que son nuevas para estrenar de primer lote y aparece la cocina y dice, pero ¿dónde apareció? Si esto es nuevo, no se sabe, es ubicua, la trae una mosca en la pata, viene en el alimento, los ovoquistes, todo es lo que uno tiene que considerar. Que pues, genera unas diarreas severas, bastante deshidratación y obviamente la curva de crecimiento no se da. Lechoncitos que no ganan peso y también se combina mucho con bacterias. La combinación entre coccidia y, por ejemplo, Clostridium es una dupla mortal. Otra que a mí me gusta mucho, pues digamos, desde el punto de vista del morbo científico, Brachyspira iodisenteridae, es lo que nosotros conocemos como la disentería porcina, que puede uno ver muy, muy fácil para distinguirla, una diarrea muy sanguinolenta y con bastante moco. Uno ve una capa de moco en las heces bastante grande y cuando uno hace las necropsias ve ese colon totalmente inflamado, eritematoso, con presencia de sangre. Obviamente reduce la ganancia de peso,
genera pérdidas en rendimiento productivo y genera mortalidad también. Otra que yo diría la enfermedad más importante intestinal en los cerdos es la ileitis porcina, que es causada por la Ausonia intracellularis, una bacteria intracelular bastante difícil de manejar. Puede ir desde cuadros agudos hasta crónicos. Los cuadros agudos se han disminuido bastante por el uso de vacunas y afecta, aunque la enfermedad dice que es ileitis porcina, afecta el ileón antes del intestino grueso, pero puede afectar antes y afectar después. Es decir, la lesión se puede ir del ileón hacia el yeyuno y también se puede ir desde el ileón hacia principio de intestino grueso. ¿Qué tiene en qué se ven los signos de forma más importante? Diarrea, pérdida de condición corporal y un componente muy importante que es el subclínico. A veces las conversiones no se dan, la eficiencia alimenticia se pierde y va uno y hace la medición en las heces de la Ausonia por PCR en tiempo real y se da cuenta que los CTs, que son los valores que nos dicen qué tanta carga de la Ausonia hay, están bajitos, lo cual quiere decir que la carga es muy alta. Clostridiosis, súper importante. Digamos que dentro del el Clostridium es un tipo de bacteria muy grande, muy amplio. Afecta a la mayoría de especies y el que afecta el cerdo principalmente es ese Clostridium perfringens, que es de tipo C y de tipo A. Es el famoso generador de la enteritis necrótica en los lechones y sobre todo, aunque también podemos ver lo involucrado en lo que se conoce como la muerte hemorrágica repentina o lo que se conoce en el lenguaje popular como la tripa roja, donde para mí el Clostridium está involucrado, pero no es únicamente Clostridium, son otras cosas más. Y el síndrome del intestino hemorrágico, muy relacionado con el tema de Clostridium. Y yo diría que eso, pues son como para mí, las más importantes, lo que yo más veo en campo y como lo más frecuente. Ya que tocamos rápidamente el tema, doctor, y el reto tan grande que implica el control de estas enfermedades intestinales, virales, bacterianas o parasitarias, que a la larga nos pueden desencadenar, pues precisamente daños en el bienestar, en el rendimiento productivo como tal de los cerdos, y lo que nos lleva finalmente a una pérdida económica, que es lo que pues afecta como tal al productor y en donde más se ven reflejadas estas enfermedades. Pasemos a hablar de una estrategia importante, que son justamente los aditivos y medicamentos. ¿Cuál es el papel de los antibióticos, del uso indiscriminado de probióticos y de ácidos orgánicos en el manejo de la salud intestinal porcina? Sí, fundamental, fundamental, pero hay que recordar que a mí, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de estudiar inmunología y que algunos me llaman inmunólogo, un título que yo creo que ante tanto tan grande que es la inmunología es bastante difícil de sostener. Me preguntan, ¿cuál es la mejor estrategia para uno lograr esa salud intestinal, evitar esas patologías? Yo digo la bioseguridad. La bioseguridad, y sí, sí, la gente se espera, no, un anticuerpo modificado, una molécula clave del sistema inmune, un fitogénico que es lo máximo. No, la bioseguridad, porque si yo evito el contacto, evito la activación del sistema inmune. Ahora, si se me activa, ya puedo entrar al uso de antibióticos, probióticos, ácidos orgánicos, entre otros. Entonces, revisemos, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos, lo que hemos hecho durante toda la historia de la medicina veterinaria es utilizarlos para tratar infecciones, bacterias en el tracto gastrointestinal y las bacterias que mencionamos anteriormente, ¿cierto? E. coli, Clostridium, Lawsonia, la misma Braquispira, y lo que hacemos es eliminando ese patógeno o inhibir su crecimiento. Lo que pasa es que también se nos ocurrió que podíamos utilizar pequeñas concentraciones de antibiótico y ponerlo en el alimento para prevenir eh, enfermedades y esto de pronto fue lo que un poco nos cambió el panorama con el mal uso de antibióticos. ¿Qué podemos hacer con antibióticos? Uso profiláctico y lo que se llama metafilaxia en animales que van en grupo y veo un animal con un signo, de pronto veo al otro día cuatro o cinco, entonces ¿qué hago? Tratarlos todos por igual, el antibiótico en el alimento.
Desventajas y restricciones, pues el uso, sabemos que el uso indiscriminado genera resistencia, es algo que nosotros tenemos que ponerle más atención. Ya vemos cómo, por ejemplo, las pleuromutilinas o los macrólidos, altas resistencias, vemos que cada vez tenemos que aumentar las dosis. Y es un tema bastante importante y amplio. Y tenemos también que cuando uso un antibiótico afecto la microbiota intestinal benéfica. Entonces, cuando nosotros hablábamos anteriormente, es que la microbiota hace esto, y la disbiosis me ocasiona esto, pues pensemos cada vez que usemos un antibiótico porque vamos a afectar las cosas buenas que hace la microbiota y vamos a promover las cosas malas que hace la disbiosis. Alternativas, entonces hablamos de los probióticos, ya hablamos que los más importantes podríamos hablar de lactobacillus, bifidobacterium, mm, que hablamos pues rápidamente de sus mecanismos de acción, la competencia microbiana que se generan entre ellos. Entonces, lo que hacemos es que colonizar con bacterias buenas en vez de que entre la Salmonella y la E. coli, estimular el sistema inmune con esos probióticos y producir ácidos grasos de cadena corta como butirato. Y obviamente ha venido creciendo este uso, pues dado que los antibióticos cada vez son más restringidos, hay prohibiciones en Europa, en Estados Unidos hay prohibiciones parciales, y hay, digamos, reconocimiento del mercado por productos más limpios y más naturales, lo cual es, pues obviamente no pueden ir con antibiótico. Ácidos orgánicos, también una estrategia importante. ¿Por qué? Porque disminuyen ese pH del tracto gastrointestinal, ya lo habíamos dicho, y eso le genera incomodidad a bacterias como E. coli y Salmonella, que no les gustan los ambientes ácidos. Aunque la Salmonella trabaja bien bajo pHs ácidos, pero bueno, eso es un tema ahí como de otro podcast prácticamente, hablar de salmonela. Mejorar la digestión, entonces que hay que ayudar pues también a trabajar con estos ácidos orgánicos, ayudar un poquito a la digestión, generar también enzimas pancreáticas. Y cuando ya se evalúa como un papel combinado, uno lo que debería hacer es que utilizar los antibióticos cuando tiene que tratar, cuando hay cosas agudas, pero no utilizarlos en el largo plazo, porque va a generar resistencia, no abusar de ellos, tener ojalá siempre un aislamiento antes de en general, digamos, antes de tratar, aunque sabemos que muchas veces hay que tomar decisiones rápidas y esto no es posible. Probióticos, ácidos orgánicos, ya los mencionamos y creo que como en eso es importante tener una estrategia combinada, efectiva y sostenible, sobre todo para mejorar esa salud intestinal y no tener que recurrir a sus antibióticos, promoviendo el óptimo crecimiento, el rendimiento productivo y al final, si hacemos las cosas bien, los antibióticos no deberíamos utilizarlos. Bien, como vemos entonces, como bien dice el doctor, es un tema bastante extenso. Podríamos, pues hablando de cada especificación, hacer otro podcast incluso distinto. Desgraciadamente que hay poco tiempo, doctor, pero Sí. nos dio un panorama general acerca de lo que es la salud intestinal porcina, de los desafíos a los que nos podemos enfrentar siendo productores o como tal médicos veterinarios y que tenemos pues muchísimas herramientas que podemos utilizar para hacer frente a estos riesgos y estas enfermedades y pues justamente siempre buscando esta colonización de bacterias que sean benéficas para la salud intestinal de los cerdos, cuidando siempre esta productividad, este bienestar que tengan los animales y pues para precisamente tener una rentabilidad de nuestra unidad de producción y pues un adecuado manejo de todas estas enfermedades, de bioseguridad, de capacitaciones, incluso del personal para obtener buenos resultados y que funcione de manera adecuada en nuestra granja. Para finalizar, doctor, ¿cuáles serían los puntos clave que los productores que nos están viendo, los médicos veterinarios, deben de tener en cuenta para mejorar y mantener esta salud intestinal de sus cerdos? Ahorita mencionamos a lo mejor algunos a lo largo de la plática, pero me gustaría que los tuvieran a la mano en esta última pregunta, doctor, para que la pudieran consultar. Sí, Jocelyn, yo creo que ahí hay digamos que generar cosas concretas, generar puntos, digamos, como muy, muy aplicables
y los podemos resumir básicamente en 8 puntos, que es como lo que yo también siempre dejo de manera concreta. Primero, una dieta en lo que nosotros llamamos equilibrada y altamente digestible. Todo lo que no se digiere se fermenta y lo que se fermenta se puede fermentar para bien o para mal. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, una dieta de alta calidad, ingredientes altamente digestibles, no creamos que por bajarle costo a la fórmula vamos a hacer un gran negocio, lo que vamos a hacer es un peor negocio. Aunque hay que tener digamos, un balance costo-beneficio, pero no lo pensemos siempre que bajar el costo de la fórmula, porque al final vamos a bajarle la calidad. Proteínas adecuadas, fibras funcionales, no poner fibras porque es el relleno o porque está más barato. Fibras, por ejemplo, como salvado de trigo contaminadas con micotoxinas. A lo mejor su perfil de fibra no es el mejor y bueno, etcétera. Incluir los prebióticos y probióticos, ácidos orgánicos es una buena estrategia, sin embargo hay que tener también como el contexto. Estrategias alternativas a los antibióticos hay que tenerlas para no generar la resistencia y cuando realmente necesitemos esos antibióticos sí funcionen. Los fitogénicos hoy en día son los que han mostrado más efectividad y son los que tienen más publicaciones y respaldo científico también. Manejo adecuado del destete es el tercer punto. Entonces, esa transición gradual, suave, lo más pausada posible, con dietas altamente digestibles y que se adapten a los lechones para minimizar ese estrés intestinal y prevenir esas diarreas que al final terminan generando complicaciones, afectan el desempeño y hasta la muerte del animal. Manejo del ambiente. Desafortunadamente no tuvimos tiempo para conversar, pero las temperaturas, niveles de humedad, buena ventilación, calidad del aire. A veces el aire es demasiado contaminado y la presión de infección es muy alta, entonces los patógenos están constantemente moviéndose en la caseta. Y esto pues, ¿por qué mantener estos niveles de humedad y temperatura adecuados? Para evitar el estrés en los animales y el estrés pues significa inflamación. Entonces, es un punto importante. Tener buen espacio, no hacinar los animales, la densidad es un punto crítico. El quinto punto es una bioseguridad estricta. Entonces, controlar el acceso a las granjas, la cuarentena de animales nuevos, crítico. Tenemos, por ejemplo, lugares de cuarentena en las granjas. Es una pregunta importante. Limpieza y desinfección. Mucho cuidado con el programa de desinfectantes. Un desinfectante no es lo mismo que un detergente. Un desinfectante no es lo mismo que una solución de limpieza. Que tengan pruebas de concentración mínima inhibitoria para los patógenos que queremos controlar. La calidad del agua, ni se diga, limpia, fresca, calidad microbiológica y calidad eh, eh, desde el punto de vista físico-químico. Vacunaciones, tampoco tuvimos tiempo de hablar de vacunaciones, pero tener programas de cuál es mi control de ileitis, cuál es mi control de coccidia, cuál es mi control de E. coli, por ejemplo. Monitoreo continuo y manejo del estrés, el punto número 8. Observar y monitorear siempre a los cerdos, conocerlos, estar con ellos, detectar los signos tempranos que me dicen a mí, aquí hay que tomar una decisión. Controlar esos factores de estrés. Por ejemplo, el hacinamiento, no creer que por meter más cerdos vamos a tener mejores productividades y cambios en general bruscos del ambiente, temperaturas muy bajas en la mañana, muy altas en la tarde. Todo esto afecta el sistema inmunológico y la salud intestinal. Entonces, al final es un enfoque integral, ¿cierto? Entonces, tener una nutrición adecuada, primero que todo, un manejo ambiental, según medidas de bioseguridad, tercero, y con esto nosotros pudiéramos, digamos que a manera general, decir que los productores se pueden llevar un mensaje claro que no solamente el bienestar animal es decirle al cerdito, ah, cómo está de bonito, cómo está creciendo de lindo, cómo tiene los ojitos de brillantes, no, es un tema de un cerdo sano, es un cerdo con bienestar y punto. Y esto nos va a generar también conceptos como rendimiento productivo y sobre todo una producción porcina que sea eficiente y sostenible y amigable con el medio ambiente. Doctor, gracias, doctor, por compartir su conocimiento sobre este tema que, como vemos, es extenso, pero muy importante a nivel de campo, a nivel de médicos veterinarios y de los productores que cuentan con una unidad de producción, que tienen cerdos y que seguramente les va a ser muy útil
esta charla para tomar decisiones y hacerle frente a los desafíos que puedan enfrentar en su unidad de producción. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por sus conocimientos nuevamente, doctor, y pues esperamos que volvamos a entablar un poquito de, ya sea de este tema o de otro, pero nuevamente esta comunicación y pues volver a hablar sobre el tema de los cerdos. Gracias, doctora Jocelyn. La verdad es que para mí fue un honor haber participado, que me hubieran permitido compartir con ustedes este conocimiento y gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia también, que promueve estos espacios y al final cerrar con la frase que empezamos. El paciente tiene lo que el médico sabe. Perfecto, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Pues a lo largo de este podcast, entonces, hablamos precisamente de la salud intestinal, de cómo es fundamental. Tocamos varios temas, como bien lo menciona el doctor, es algo integral. Tocamos temas desde bienestar animal, nutrición, la salud como tal, algunas enfermedades, los desafíos que enfrentamos, inmunidad también, y pues precisamente como un cerdo sano, pues nos puede desencadenar una productividad estable y como tal una rentabilidad también de nuestra granja. Y pues bien, entonces así finalizamos otro episodio de este Veterincast Porcinos. Gracias por escucharnos. Recuerden seguir el canal de videoconferencias de FMBZ-UNAM y activar la campanita para seguir los episodios de este Veterincast Porcinos. Mi nombre es Jocelyn Castro y este podcast es traído a ustedes en colaboración con la Secretaría de Educación Continua y el Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos. Pueden encontrar más información relevante de la porcicultura en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos, en Instagram como @dmzc-fmbzunam y en LinkedIn como Laboratorio de Diagnóstico de MZC-FBZ-UNAM. Pues eso sería todo, les agradecemos la compañía y esperamos que este tema haya sido muy esclarecedor, tanto si somos pues productores y médicos veterinarios o pues simples oyentes del podcast. Entonces, pues les agradecemos y hasta luego.